Ahora sí. Bueno, seguimos con este tema de este libro muy interesante y que algunos lo ven como bastante repetitivo porque como que la idea principal es la vuelve a repetir, pero con distintos ejemplos de cómo funciona el cerebro, el organismo, la biología, la mente, pasando por todos esos campos de la psicología y la neurociencia también, muy importante. Y quedamos en esta parte, ya que hablaba de la expresión genética. Y hacía referencia a que los genes no son una predicción infalible, sino que los genes se activan o no se activan. Y todo depende del contexto y del cómo las personas toman las experiencias que van viviendo en su vida, del nivel de estrés, del nivel de conflicto con que las personas perciben su experiencia, está relacionado también con la activación de ciertos genes. Principalmente aquí estamos hablando de genes de enfermedades, enfermedades que están ahí en potencia como información en nuestra genética, pero de que se activen o no se activen depende de eso mismo, de cómo nosotros tomamos las experiencias de vida. Aquí dice, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revertir mentalmente cada aspecto de él, siente la sensación que te producirá antes de que ocurra. ¿Ya? Eso es revivir mentalmente experiencias. Uno empieza como a sentir que eso está ocurriendo ya. ¿Por qué? Porque activa el programa que también vimos la clase pasada, que uno tiene ciertos programas instalados. Y en esos programas funcionan con con la memoria en pensamientos, en el relato, memorias emocionales y también en las conductas, en los hábitos, que eso ya es una memoria más profunda que está incluso en las células. Entonces, en todos los niveles funcionan esos programas. Y cuando nosotros revivimos ciertas situaciones imaginativamente o proyectándolas, ya se empieza a activar ese programa. ¿Por qué? Porque sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. Aquí hace referencia a lo que hablaba de la genética. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo, si es que tiene alguno? Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra que sucedió literalmente. Repetir mentalmente una actividad. Eso es visualizar, imaginar. Es como las meditaciones guiadas. Uno vive una experiencia, pero no físicamente. Y cuando uno está súper compenetrado en estado, por ejemplo, teta, en estado alfa también, y uno recrea una experiencia de forma imaginativa, el cerebro hace unas conexiones neuronales como que eso fuera real, real en la 3D. Para el cerebro no hay diferencia.
para el universo tampoco hay diferencia en vivir esa experiencia de forma imaginativa o vivirla de forma real. Pero para eso uno tiene que estar aislado de la identificación del cuerpo, del espacio y del tiempo. Tiene que estar en un nivel de conciencia abstraído de eso, de esos tres grandes, como sale en el libro. Más allá del tiempo, para empezar a practicar estas experiencias creativas, uno también se tiene que aislar del tiempo, abstraer del tiempo, como lo vimos con el cuerpo y con el entorno o espacio. Como ya he señalado en el último capítulo, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra. Lo mismo. Y a medida que cambian los circuitos de tu cerebro, al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. Esto es una práctica de modificación en la materia que primero se realiza en el campo sutil, en un nivel de la mente mucho más, como digo, sutil. Memorización de las emociones. Las emociones también tienen memoria. La mayor cantidad de las emociones de nosotros son memorizadas, están almacenadas. Y cuando nosotros asociamos una experiencia con alguno de esos recuerdos, incluso en los pensamientos también va ese banco de memoria de emociones. Por eso hay recuerdos que tienen una gran carga emocional. Eso todos lo sabemos. Hay recuerdos simples, pero hay otros que son muy fuertes en la parte emocional. Pensamiento, recuerdo, emoción. El pensamiento es un recuerdo que da como resultado una emoción. Y ahí aparece abajo la emoción memorizada. El pensamiento produce un recuerdo que a su vez crea una emoción. Con el tiempo el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, que se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado. ¿Cómo se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado? Aquí se dice que uno habitúa al cuerpo a estar viviendo siempre en el pasado. Y eso es porque esos programas funcionan a través de una memoria, no de hechos inesperados, que también podríamos llamar creativos, cosas nuevas. Abajo sale un gráfico que dice experiencia. ¿Ya? Cuando se repiten estas experiencias, cuando se echa a correr estos programas memorizados, en horas y días, eso va creando un estado de ánimo. Nosotros tenemos un estado de ánimo en el día. Si eso se va repitiendo en semanas y en meses, ya, eso se va transformando en un temperamento. Entonces, el programa estado de ánimo llega a otro nivel más profundo que se llama temperamento. Y si eso se repite y se repite años y años, eso pasa a ser un rasgo de personalidad.
Todos tenemos un rasgo, o sea, muchos rasgos de personalidad, pero hay algunos que son más predominantes y más característicos de nosotros mismos. Sería bueno que ahora pensáramos cuáles son nuestros rasgos de personalidad. ¿Por cómo se formaron esos rasgos de personalidad? Se formaron por la repetición de pensamientos, estados de ánimos y reacciones, conductas. Los rasgos de personalidad son la característica principal, ya, de cómo nos expresamos. Progresión de distintos periodos refractarios. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, después en el temperamento y por último en un rasgo de personalidad. Nosotros como personalidad memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Eso es importante. La personalidad se ha formado en el pasado y se va recreando y se va proyectando en el futuro. Por eso se podría decir que somos esclavos del pasado. Cuando queremos algo distinto. Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. ¿Por qué el futuro siempre es previsible? Porque nosotros cuando imaginamos el futuro, lo hacemos con una referencia en el pasado. Es bien difícil que nosotros podamos proyectar un futuro que no tenga una referencia en el pasado. Por eso también hay varios ejercicios. ¿Cómo te ves en un año más? Cuando uno lo hace, o cómo te ves en 6 meses más, en 3 años más. ¿Cuál es la visión que tenemos? La mente siempre trata de ser bien realista y de repente se podría ver en la misma casa, en el mismo trabajo, con las mismas personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque a la mente también le cuesta mucho verse en una situación totalmente distinta. ¿Quién se vería, no sé, pues viviendo en Islandia o en México o en China? ¿Ya? Sería muy irreal, un ser muy irrealista. Hay otras preguntas, o sea, vivir en el pasado, que es tu futuro. Vive tu nuevo futuro deseando, estoy súper mal para leer ahora. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. O sea, hay que cambiar en el presente para proyectar otro futuro. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro elegido? Muchas veces todos hemos escuchado que en el campo cuántico existen una gran variedad de posibilidades latentes y estas se materializan cuando aparece el componente del observador. Cuando uno se enfoca en una de esas posibilidades, estas posibilidades comienzan a materializarse. Por eso, nosotros tenemos la facultad y la libertad de enfocarnos en una posibilidad deseada, imaginada antes, y proyectar
otro futuro si es que así lo deseamos. ¿Por qué? Porque el condicionamiento mental siempre nos va a instar a proyectar el futuro a través del pasado conocido. Trasciende los tres grandes, las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Esos momentos en los que trascienden los tres grandes es lo que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Aquí está hablando que hay momentos en que uno está en un estado alterado de conciencia donde, como decía, uno se abstrae del tiempo, del cuerpo y del espacio. Y uno está en ese estado creativo porque no está condicionado por esas asociaciones, por esas identificaciones, y uno está en un estado de fluir. Ahí nos olvidamos del mundo. También nos olvidamos de nuestra identidad como ego. Eso puede ocurrir, como sale aquí en la foto, cuando experimentamos algo totalmente nuevo y que está lleno de sensaciones, como puede ser bucear por primera vez, tirarse en paracaídas y darse el primer beso con un ser en el cual uno está enamorado. Todos esos momentos creativos están en otra dimensión mental energética. Entonces, la idea es auto-infringirse esos estados en el mundo cuántico. O sea, en el aquí y ahora, uno en su propio cuarto puede tener esas experiencias si es que lo sabe hacer, entrando en un estado profundo de meditación, donde se llega a esa otra dimensión creativa y se puede experimentar otra realidad. El cerebro y el universo lo van a captar como que es algo real, vamos a estar enfocados en otra posibilidad y eso va a tender a manifestarse, a materializarse. ¿Cuántas veces habrá que hacer ese ejercicio? Eso depende ya no depende de nosotros, depende de las sincronicidades del campo cuántico. Supervivencia frente a la creación. Esto es algo crucial. Aquí hay dos conceptos que podríamos decir que son contradictorios porque están como en la antítesis. La supervivencia y la creación. Pero son dos estados que nosotros experimentamos como seres. Muchas veces nosotros estamos en un estado mental de supervivencia y muy pocas veces estamos en un estado de creación. Supervivencia versus creatividad. Cuando uno está funcionando en supervivencia, no puede funcionar en creatividad. Son antagónicos.
La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Cuando uno está en supervivencia, comienza a estresarse. ¿Por qué? Porque la supervivencia son necesidades básicas, son acciones ya que necesitan ser resueltas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son críticas, son básicas. En la supervivencia está, bueno, vivir, alimentarse, estar en un lugar seguro, ¿ya? Todo ese tipo de bases de cualquier ser vivo. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás debería decir, la discapacidad de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Los animales viven a través de los instintos básicos y todos los días tienen que saber sobrevivir, pero ellos activan el estrés cuando están en una situación crítica. Pensemos en un venado que lo ataca un depredador, un lobo, un felino, y ahí ese animal entra en un grado de estrés crítico importante y hay una respuesta biológica. Eh, Todo el torrente sanguíneo se va a las extremidades para que se nutran los músculos y así pueda correr, se enhanchan los pulmones para que pueda respirar y se gasta una cantidad de energía increíble. Ya las células se expanden, todo entra en una situación extrema de energía, ¿ya? Entonces, ese animal o se salva o es devorado. Y eso no va a durar mucho, van a durar segundos o minutos. Luego que ocurre esta experiencia crítica, el animal va a llegar a un lugar, a lo mejor encuentra su manada, se vuelve a reunir y a la hora va a estar pastando tranquilo y relajado de nuevo. No va a quedar pegado en esa experiencia. Y el organismo va a empezar a recuperar la energía. Pero el ser humano es muy diferente. El ser humano puede estar en un estado de estrés un día, 2 días, una semana, un mes, un año, y esta capacidad o discapacidad, como dice acá, se activa eh, con un pensamiento, digamos, simbólico, asociativo, imaginativo, fantasioso, que muchas veces no tiene que ver con la realidad concreta. Puede ser que a una persona le lleguen rumores de que el jefe lo quiere echar del trabajo. Y esa persona puede estar estresado, nervioso, atemorizado meses. Ya, ¿y qué pasa biológicamente? Biológicamente, el cuerpo está reaccionando como ese animal que escapaba del depredador. Y esa energía está quitándole vitalidad a funciones muy importantes del cuerpo. Por eso que después se puede producir una enfermedad autoinmune, ya se puede enfermar esa persona. Las personas que están sometidas a temores, a estrés, a resentimientos profundos, a miedos, a estados paranoicos constantes, ya eso que se llama en supervivencia, en sobrevivencia,
tarde o temprano se enferman, porque hay una causa y efecto. Por eso que el ser humano tiene que vivir la realidad del aquí y ahora y apagar la mente y todos los rollos negativos, todos esos programas negativos, esas creencias falsas, porque deberían vivir más que nada confiados y en los hechos y responder a los hechos. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en tres elementos muy importantes. El cuerpo, cómo proteger el cuerpo, ¿cierto? El entorno, a dónde puedo ir para huir de la amenaza. Incluso, por ejemplo, lo que hablé yo de que una persona ha recibido rumores de que el jefe lo quiere echar, en el entorno a lo mejor se anda escondiendo del jefe. O después cuando termina el trabajo se quiere ir rápido para la casa. El tiempo, ¿cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Ahí se centra la mente. ¿Por qué? Por el estado de supervivencia. ¿Está en un estado creativo? No. ¿Está creando un proyecto? No. ¿Cierto? ¿Está planeando un viaje para conocer un lugar nuevo? Tampoco. ¿Quiere hacer acciones para conocer gente nueva? Menos. ¿Ya? Por eso que la supervivencia y lo creativo están en polaridades bastante lejanas. Emociones de supervivencia frente a emociones elevadas. ¿Por qué la supervivencia no es elevada? La supervivencia no es mala, es la base como seres biológicos, como humanos. Tenemos cuerpo, tenemos que comer, tenemos que protegernos del ambiente, buscamos protección, buscamos grupos de interés, todo eso. También está la pulsión sexual, se necesita canalizar esa pulsión sexual. Todo eso es supervivencia. No es mala, pero ¿por qué no es elevada? Porque eso pertenece a los funcionalismos inferiores. Por eso también la gente que trabaja con energía, todos esos funcionalismos están asociados a los tres primeros chakras. El chakra base, el chakra sexual y el chakra del plexo solar. Pero todos sabemos que los otros chakras ya tienen funciones más elevadas, que se le llaman también del mundo superior, de la conciencia superior. Ahí ya empieza la neutralidad, el no juicio, el amor, la compasión, la paz interna, todo eso. Y ahí hay una diferencia entre el mundo animal y el ser humano. Y ahí arriba también está la creatividad. Aquí arriba hay más amor y ya hacia abajo, por ejemplo, si nosotros tenemos ira, odio y juicios, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad, lujuria, rivalidad, eso también se sitúa una manifestación no sana en esos campos inferiores de conciencia y de energía. Arriba hay menos materia, hay más energía. Estas dimensiones sutiles tienen más energía y menos materia. Las emociones son más elevadas. Abajo la emoción de supervivencia hay más materia y menos energía. Miren qué interesante, cuando uno está en culpabilidad, vergüenza, miedo, lujuria, hay menos energía. Se está agotando la energía.
Si uno pasa mucho en esos estados, queda agotado, ¿ya? Y con emociones elevadas, uno recupera mucha energía, canaliza más energía. Las ondas de más alta frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez y, por lo tanto, a una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala, verás que cuanto más lenta es la longitud de onda, más material se vuelve la energía. Por esta razón, las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos porque vibran a una frecuencia más lenta, que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas como el amor, la dicha, la gratitud vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y son menos físicas y materiales. Adictos a ser alguien. La adicción más grande que nosotros tenemos es al ego, a lo que nosotros creemos que somos, a la identificación con nuestra personalidad, con nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras ideologías, etcétera, etcétera. Somos adictos. Eso es un vehículo, ¿cierto?, de manifestación necesario que se creó para sobrevivir psicológicamente y físicamente. Pero en esencia, ¿somos eso? No. ¿Podemos ser algo independiente a eso? Sí, porque la personalidad cuando nosotros morimos se deshace. Y si nosotros encarnamos nuevamente, volvemos a crear otra personalidad. Pero en esencia, ¿quiénes somos? Somos una esencia divina, un alma divina y una conciencia espiritual. El espíritu tiene toda la información necesaria, pero tenemos que aceptar que estamos en esta experiencia, en esta realidad con un ego, con un cuerpo, ¿ya? Lo importante es no creerse tanto el cuento, es no identificarse tanto y verlo como lo que somos, o sea, como lo que son esos vehículos, son avatares. Somos, son avatares de nuestra esencia espiritual. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Esto también lo vimos que las emociones producen sustancias químicas. Súper interesante. Esas sustancias químicas son correspondientes a la emoción y nutren las células. Por eso mismo, los medicamentos están llenos de químicos, ¿ciertos? ¿Cierto? Porque tratan de em, rectificar una alteración química que nos produce un malestar, un dolor, una enfermedad. Pero aquí estamos viendo que eso tiene causas más sutiles, vienen de la mente y de la emoción. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo. Aquí volvemos de nuevo a eso del estado de ánimo. Si eso se repite
Si la emoción es constante, el estado de ánimo perdura. Y al durar meses, ya empieza el temperamento a formarse. Y si esto sigue en años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad, llamado resentimiento. Por eso hay personas que son calificadas de resentidos, porque ya es un rasgo de personalidad. Ya no es una emoción fugaz de un momento dado, de una semana, de un mes, no. Eso ya es un rasgo que lo determina como en su personalidad. Y aquí se ponen harto ejemplos como negativos, pero también podemos pensar en rasgos de personalidad positivos. Hay gente que es muy optimista y eso puede ser un rasgo de personalidad. El estado creativo, vivir como nadie. ¿Qué pensamos con esto, vivir como nadie? Para crear, primero siempre hay que vaciar, ¿cierto? Eso también es una ley. En alquimia se hablaba del solve que coagula. Para coagular algo, para crear algo, primero hay que disolver. Eso se puede llamar limpiar, vaciar, despejar, disolver. El lienzo de un pintor tiene que estar vacío, ¿cierto? Si no, ¿cómo se va a crear una pintura nueva? Por eso, para ser creativos tenemos que vaciarnos de todos nuestros resentimientos, de nuestras frustraciones, de experiencias fallidas, de fracaso. O sea, no tenemos que estar condicionados a lo que hemos sido, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos crear algo nuevo. Y hay que vivir como nadie, no como un yo. Al final del capítulo anterior he descrito brevemente qué es vivir en un estado creativo. Son los momentos en que estamos totalmente absortos en algo, en un estado de fluir, cuando nos olvidamos del entorno, el cuerpo y el tiempo, y la mente se aquieta. La mente está quieta cuando estamos lejos de la identificación del entorno, el cuerpo y el tiempo. Vivir en ese estado es vivir como nadie. Cuando uno se tira en paracaídas, ese es un estado, ¿cierto? Uno está pensando en sus problemas, o si tiene una uña encarnada, o si tiene una enfermedad, o, o en esto, pues en el tiempo, el espacio, el cuerpo, no, ¿cierto? Está fluyendo con una experiencia nueva y creativa. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás creando algo te olvidas de ti, desconectas de tu mundo conocido? Ya no eres alguien que asocia su identidad con los objetos que posees, las personas que conoces, las tareas que realizas y los distintos lugares donde viviste en determinadas épocas. Se podría decir que cuando estás en un estado creativo te olvidas del hábito de ser tú. Te despojas de tu ego, egoísta, y te vuelves altruista. También Joe Dispenza dice que cuando uno es creativo, se vuelve altruista. Incluso le da ganas de ayudar a otros, de compartir sus conocimientos, su experiencia, de enseñar. ¿Será por esto que todos estos grandes realizadores del mundo participan en estas charlas TED para compartir su experiencia? Yo le creo que les nace. Ahora pasamos al lóbulo frontal, sede de la creación
y el cambio. Si nosotros queremos situar en la parte física del cerebro dónde está la región de la creación y del cambio, de lo nuevo, de lo imaginativo, de la transformación, está situado aquí en el lóbulo frontal. Esto también nos diferencia de las otras especies. Cuando nos encontramos en el estado creativo, estamos activando el centro creativo del cerebro, el lóbulo frontal. Se encuentra en la parte anterior del cerebro y comprende la corteza prefrontal. Es la parte más nueva y evolucionada del sistema nervioso humano y la más adaptable del cerebro. Tiende a ser el centro creativo de quién somos y el jefe o el que toma las decisiones. Cuando uno toma la decisión de cambiar, de querer ser mejor, de arreglar un conflicto, de querer estar en armonía, etcétera, eso te está procesando acá. El lóbulo frontal es la sede de la atención, la concentración, la conciencia, la observación y la concienciación. Es donde barajamos distintas posibilidades, demostramos una firme intención, tomamos decisiones, controlamos las conductas impulsivas y emocionales y aprendemos cosas nuevas. La metacognición, la toma de conciencia para evitar estados mentales físicos y físicos negativos. Si deseas crear un nuevo yo, lo primero que debes hacer es desprenderte del viejo. En el proceso creativo, la primera función del lóbulo frontal es la toma de conciencia. Primero hay que tomar conciencia de quién soy y de quién quiero ser. Como tenemos facultades metacognitivas, el poder de observar nuestros pensamientos y nuestro yo. Eso es una gran facultad que hay que desarrollar. Observar nuestros pensamientos y nuestro yo. Una persona que está totalmente trabajada internamente y desarrollada, siempre se está observando, siempre está tomando conciencia de lo que está pensando, sintiendo y haciendo. No vive como autómata, ¿cierto? Podemos decidir cómo no queremos seguir siendo para dejar de pensar y actuar y sentir como siempre. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y hacer luego un plan para cambiar de conducta a fin de producir resultados más inteligentes o convenientes. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. La segunda función del lóbulo frontal es crear una mente nueva para eliminar los circuitos neuronales o neurales producidos por la forma en que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años y prepararlo para que cree otros nuevos. Hay una cosa, las neuronas se conectan con unos circuitos, ¿cierto? Y esa dinámica hace que ciertas neuronas funcionen y crean como una dinámica. Y cuando uno repite experiencias, pensamientos, como estamos viendo acá, esos circuitos siempre están repitiendo esa dinámica y después se acostumbran. Y hay una serie de otros circuitos neuronales que nunca se conectan porque nos acostumbramos siempre a pensar y a sentir de la misma forma. Entonces, esta dinámica es parte de ese programa que hemos visto y incluso después como que buscan volverse a conectar de manera automática. La idea es volver a conectar otros circuitos
Eso es creatividad, ya que las neuronas, otras neuronas se conecten. Al reservarnos un tiempo y un espacio para pensar en una nueva forma de ser, es cuando el lóbulo frontal se dedica a crearla. En esos momentos nos imaginamos nuevas posibilidades y nos hacemos preguntas importantes sobre lo que de verdad queremos cambiar de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. ¿Cómo sería si, cuál es la mejor forma de qué sucedería si yo fuera esta persona viviendo en esta realidad? ¿Qué personaje histórico admiro y cuáles son sus rasgos admirables? Esas son preguntas que uno se puede hacer. El lóbulo frontal como creador. El lóbulo frontal se puede hacer esta pregunta. ¿Qué es la compasión? Muchas veces nosotros estamos haciendo estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué es el amor? Qué vino a enseñar el Buda, por ejemplo? ¿Ya? Aquí podemos leer un libro de la compasión. Ya, yo me hago la pregunta, ¿qué es la compasión? Y empiezo a buscar información. Y me compro un libro. Veo un DVD sobre la compasión. ¿Ya? Y acá tengo experiencias personales de la compasión. El lóbulo frontal accede a distintas redes neurales de conocimientos y experiencias pasadas. Entonces se empiezan a conectar varias neurotransmisores para entender qué es la compasión. Y me hago una representación de la compasión. Aquí esta carita es como la representación de lo que yo creo que es la compasión, de acuerdo a todos estos conocimientos y conexiones que hice en mi cerebro. El lóbulo frontal combina distintas redes neurales para crear una mente nueva. Y se crea un nuevo pensamiento acerca de la compasión. Esto lo podemos hacer con distintos conceptos: felicidad, compasión, amor, éxito, abundancia. Podemos estudiar y vamos creando nuevamente una nueva mente, pensamientos distintos, otra filosofía de vida. Cuando el lóbulo frontal funciona en estado creativo, le echa una mirada al cerebro y reúne toda la información que hay en él para crear una mente nueva. Si la compasión es el nuevo estado del ser que deseas crear, en cuanto te preguntas en qué consiste ser compasivo, el lóbulo frontal combina distintas redes neurales de nuestras formas para crear un nuevo modelo o visión. Tal vez use la información almacenada de los libros leídos, los DVD vistos, las vivencias personales y de otras fuentes para que el cerebro funcione de una nueva forma. En cuanto crea esta nueva mente, tú ves la imagen, el holograma o la visión de lo que la compasión significa para ti. Aquí arriba dice, haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Cuando el pensamiento en el que estás abstraído se convierte en la experiencia, el lóbulo frontal silencia las otras regiones del cerebro para procesar solamente este pensamiento.
tu mente se aquieta, ya no sientes el cuerpo, pierdes la noción del tiempo y el espacio, te olvidas de ti. Entonces, la idea es tratar de activar creativamente el lóbulo frontal para que ese pensamiento se vaya volviendo una realidad. Ya va a terminar, o sea, se va a concluir una hora, así que veremos esta lámina para finalizar. Aquí se desprende de tu mente, libera tu energía. En el acto de creación, cuando nos convertimos en sin cuerpo, sin espacio y sin tiempo, ya no seguimos creando nuestra huella química habitual, porque cambiamos de identidad. Ya no pensamos ni sentimos de la misma forma. Las redes neurales creadas por el estado de supervivencia dejan de activarse y la personalidad adicta a enviarle todo el tiempo señales al cuerpo para que produzca hormonas del estrés desaparece. Con esa nueva mente, con nuevos conceptos, con estudios, ya podemos ir cambiando señales, ir desactivando esa dinámica que hablaba yo de los neurotransmisores para dejar de sentir estrés y estar en supervivencia siempre. Ya, ese es como el inicio del cambio. Aquí hace la diferencia en expresión de lo que es la creación y la supervivencia. La supervivencia está relacionada con el estrés, con la contracción, catabolismo, enfermedad, desequilibrio, colapso, degeneración, miedo, ira, tristeza, egoísmo, entorno, cuerpo, tiempo, pérdida de energía, emergencia, estrechez de miras, separado, realidad determinada por los sentidos, causa y efecto, posibilidades limitadas, incoherencia y también con lo conocido. Frente a la creación, homeostasis, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo, sin espacio, sin cuerpo, sin tiempo, creación de energía, crecimiento, reparación, amplitud de miras, conectado, realidad que trasciende los sentidos, causa un efecto, todas las posibilidades, coherencia, desconocido. Así que llegamos a esta etapa de final de la reunión de hoy día para que ustedes puedan hacer algún comentario, algún aporte o quieran compartir algo de acuerdo a lo que hemos estado viendo en estas clases. ¿Qué les llamó la atención? ¿Alguna inquietud? Eh, Inquietud o, ¿cómo decirlo? Cuesta un poco cuando tú traes algo así como pegado, Ya, cambiar el switch, ya. porque dada por lo que comentamos en la vez anterior, eh, dada una experiencia que tuviste, es que tú tienes esa emoción. Pero el querer cambiar eso cuando ya sabes que tienes eso pegado, no sé si me entiendes, Miguel. Eso pegado como Eh, el programa, ¿cierto? Correcto. Y cambiar el switch, yo sé que lo que tú decías de las neuronas y que están acostumbradas a un camino, pero hay ejercicios en que, por ejemplo, yo acostumbro a lavarme con la mano derecha los dientes, lavo con la izquierda, voy a hacer otro circuito y voy a activar otros lugares del cerebro.
Eh, Esos son como ejercicios como prácticos, por decirlo. Pero cuando es una emoción, por ejemplo, una persona que está enferma por algún tema emocional, ¿cómo sacarlo con un ejercicio práctico? Mm. Mira, primero que nada, nosotros tenemos que tomar conciencia, como salía ahí en una lámina. Lo primero es conocer y saber cómo funcionamos. Eso estamos haciendo en estas clases, porque la mente siempre quiere soluciones rápidas, fáciles. Hoy estoy enfermo, ¿dónde voy? ¿A qué terapia voy? Así, ¿cierto? Siempre queremos que nos den simbólicamente, es como tomarse la pastillita. Y también la mente busca, por ejemplo, cursos donde aprender técnicas. Hoy quiero aprender técnica porque quiero sanar o quiero sanarme. Eso es lo que busca la mente eh, de forma innata. Pero lamentablemente las cosas que tienen importancia en la vida, que son contundentes y que se encarnan, no son así de fáciles. Las cosas son más profundas y primero que nada hay que conocer los mecanismos, hay que conocerse a sí mismo como ser humano, como organismo biológico, cómo funciona la mente. ¿Ya? Después que uno conoce las causas, los efectos, etcétera, viene la práctica. Ah, como ya conozco, ya sé. Es como el fútbol, pues, o sea, primero hay que saber las reglas del fútbol, la cancha, cómo funciona toda esta cuestión y después ponerse a jugar fútbol, practicar. Y de ahí podemos pasar a una segunda etapa. La idea es que culminemos este libro con ejercicios prácticos para ir modificando patrones, para meternos en el sistema operativo que está dentro de nosotros y empezar a modificarlo a voluntad. Y para eso hay práctica. Ahora, lo que más cuesta después es la práctica. La constancia. Sí, hay que tener convicción, hay que tener las ideas claras, hay que practicar, hay que darse tiempo, espacio, ¿ya? Joy Dispenza lo que más usa él son meditaciones, porque él Sí, dice que cuando uno logra un estado meditativo, uno llega a penetrar en el campo cuántico. En el estado meditativo, mientras más profundo es, uno se empieza a alejar del cuerpo, del tiempo y del espacio. Entonces entra en ese campo creativo, cuántico, y uno empieza a enfocarse en otras posibilidades de vida, y al enfocarse, al observarla, eso se empieza a manifestar en el exterior, empiezan a aparecer sincronicidades. Y esto se ocupa tanto para enfermedades, para situación económica, para relaciones, para lo que sea. ¿Ya? Y lo que tú dices, eso de lavarse los dientes y todo, también son micro ejercicios que también es bueno hacerlo porque hay que cambiar hábitos. ¿Ya? sí, por ahí yo dispensa en ese video que tú nos mandaste, Miguel, sugiere que el hábito que hay de levantarse y ver con los WhatsApp que llegaron, los Claro. correos y qué sé yo, lo dejemos a un lado y que no sea esa nuestra primera actividad, sino sea la meditación, algo distinto, la co-creación. Sí, pues también hay muchos tips cuando uno está penetrando en ese mundo cuántico energético y uno se está alejando del ego, está penetrando en el inconsciente, es cuando uno se está a punto de quedarse dormido y cuando se está levantando. Ya uno está
está saliendo de ese mundo astral y uno está tomando conciencia del ego, de la gente, del espacio, del trabajo. Entonces ahí uno puede hacer acciones. Cuando uno recién está despertando, uno puede hacer una programación del día. Uno puede imaginar y decretar muchas cosas. Por eso son importantes esas prácticas cuando uno apenas se levanta a hacer una práctica. Y cuando se está acostando, también hacia dónde quiere ir. Porque cuando uno se va a dormir, uno se va a otro mundo. Se va a un mundo del alma profunda, del inconsciente, del mundo astral. Entonces ahí están la sombra, la parte oscura de uno y está la parte luminosa. Entonces uno también puede dirigirse a voluntad, ¿ya? Entonces son varios tips. Eso ya hablando así de una manera más mística, más esotérica, no tan científica como lo que estábamos viendo. ¿Quién más quiere aportar algo? La Patricia aparece. Es que activó el micrófono. ¿Nadie? Ya, pues aquí parece como la escuela que se sientan a escuchar y después se acaba todo. Lo más importante es los aportes. Hola, hola, hola. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Miguel, ¿cómo estáis? Mira, me alcancé a conectar un poquito y buenas noches a todos. Y bueno, sorry por la Buenas. hora, pero tuve que hacer. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Se escucha bien? Ya, y bueno, yo creo que llegué a la colita un poco de la esta, pero de la clase, pero siento que es muy importante eh, porque bueno, yo venía, sería como largo explicar todo, pero yo he pasado por hartos procesos que cuando era más chico, por decirlo, siempre preguntaba, cuestionaba y quería averiguar todo y saber todo, pero después con el tiempo yo dije, ya no, aquí hay que trabajar nomás y no hay más que hacer. Y si te dan unas herramientas para limpiarnos, para limpiar el chip, para, para vivir, para comenzar a vivir nuevamente, por decirlo de alguna forma en simple, yo creo que no hay algo más grande y poderoso que eso. Y bueno, como tú alcances a escuchar un poco el tema de los hábitos, es súper importante porque yo creo que antiguamente igual fui gnóstico de principio y que antes era todo un tema que empezamos a avanzar, avanzar, pero todo era muy arcaico, ahora hay mucho avance y siento que hay que trabajar nomás y de a poquito ir viendo los avances. E incluso yo creo que ni siquiera olvidarse los avances, sino que tratar de ir haciendo cambios, poco, aunque sean poquitos, constantes, pero de a poco se va a ir abriendo todo lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. Humildemente, eso es lo que yo veo. Pero con trabajo, con perseverancia, con todos los atributos que tenemos ahí, pero que no lo hacemos. Incluso la Gnosis te habla siempre, hable de trabajar, de hacer cambios, de autoobservarnos, pero yo me he dado cuenta que incluso a veces cuando uno se autoobserva, es como la etapa primera, pero después haciendo los cambios, cuesta. Cuesta que uno diga, no sé, pues soy perezoso, soy aquí, soy allá, pero esos cambios son, aunque sean pequeños, son súper importantes. sí, Eso creo que gracias. rescataría así. Gracias por tu aporte. Y efectivamente, yo podría aportar que la Gnosis, porque hay una escuela que se llama Gnosis que enseña un conocimiento que está también presente en muchas otras escuelas. La gnosis es un conocimiento vivo, plástico. Eso es como lo que habló Jesús, que hablaba de la letra viva. Pero Mm, la escuela y los maestros
en un momento dado traen un conocimiento en un nivel lo muestran y también en una etapa cultural, en un país, en un tiempo, ¿ya? Y si nosotros nos quedamos como muy identificados con la escuela y con su tiempo, eso se empieza a transformar en letra muerta, ¿ya? Todo Correcto. el conocimiento siempre se va expandiendo. Ahora, la gnosis que trajo Samael, por ejemplo, eso, ese maestro, el primer Bodhisattva, se murió como en 1970, por ahí. Y Sí, ya, sí, ya han pasado como 50 años y todos estos conocimientos que por ahora, lo menos. sí, pues todos estos conocimientos cuánticos están expandiendo, nutriendo, ampliando y actualizando el gran conocimiento. ¿Ya? Entonces hay muchas otras cosas que ahora se entienden mucho mejor, porque antiguamente existía mucho el trabajo con los defectos, el trabajo con el ego, pero se llegaba mucho al nivel de la represión, ¿ya? Al nivel de cómo luchar contra algo, ¿ya? Como oponiéndolo a lo contrario. Y ahora se ha ampliado mucho el conocimiento y se ha profundizado mucho más, llegando a grandes conclusiones como que Sí, sí, sí. la represión no hace más que alimentar eso con lo cual uno está luchando, ¿ya? Eso a modo de ejemplo, porque a veces se entendía mucho como una lucha, como una represión. Eh, Cuando uno descubre hartos aspectos que son contradictorios, que son como negativos, como que a uno incluso le hacen como una resistencia a lo que uno quiere lograr, a la paz interna o a la felicidad que uno quiere lograr, a eso se le llama sombra, ¿ya? Esos son programas inconscientes que no están de acuerdo con lo que con la evolución que uno quiere tener. Y Correcto. primero que nada, uno tiene que entender la esencia de esa manifestación, no la forma, la esencia, ¿ya? Detrás de la pereza hay una esencia que no es mala. Detrás de la lujuria hay una esencia que no es mala. Siempre lo que está detrás de una manifestación que uno puede considerar como negativa, la esencia nunca es negativa. Mm, Siempre la esencia es sana, porque detrás de toda manifestación hay una esencia pura, hay una esencia espiritual. Entonces nosotros empezamos a recibir una energía pura, una manifestación pura, y en un momento eso se transforma, se distorsiona y se expresa en un antivalor, en una cosa distorsionada, en una cosa patológica, ¿ya? Y eso patológico pueden ser eso, la lujuria, la pereza, la envidia, la rabia, la amargura, resentido, todo eso. Pero uno tiene que entender qué hay detrás. Eso se los dejo a modo de reflexión, porque ya estamos terminando, no podemos profundizar. Pero miren, para que se pueda entender, hay muchos curas que se distorsionaron y formaron una sexualidad patológica, ¿cierto? Una sexualidad pervertida. Detrás de eso hay algo natural, puro y limpio y normal, que es la sexualidad. Entonces, con su enseñanza, con sus dogmas, con sus reglas, eso que estaba puro, que era pulcro, esa energía pura, se distorsionó. Entonces, ese sacerdote, por ejemplo, que tiene ese problema, tiene que entender que no es el sexo el malo, que no es sus ganas de tener sexo,
que le gusten las mujeres. No, eso él lo distorsionó. Él, o sea, entonces tiene que enmendar la causa de la distorsión, no el sexo. ¿Ya? Entonces muchas veces se malentendía y se quería reprimir todo. Entonces los curas querían reprimir el sexo. No, po. Y eso lo podemos ver en todos los defectos que nosotros tenemos, en toda característica negativa de nuestra personalidad. Siempre hay una esencia que está mal canalizada. Y uno se tiene que conectar con esa esencia y disolver las falsas creencias, las distorsiones mentales que hacen que eso no se canalice bien. Nada más. No sé si, no sé si se entendió bien, eh, si tienen alguna pregunta al respecto. Por ejemplo, miren, muchos Mm. hippies en los años 70, 60, muchos hippies se volvieron perezosos. No quisieron trabajar, nada. Pero esa era la manifestación nomás de algo que iba más allá. ¿Qué es lo que estaba más allá? Un desencanto con el sistema, po, porque veían a sus papás trabajando todo el día y el mundo en una guerra, la sociedad hipócrita, materialismo. Entonces, ese desencanto lo hizo a ellos no tener ganas de entrar en ese mundo del trabajo porque no tenía sentido. Entonces, no es la pereza en sí. La pereza es una manifestación de algo que está atrás. Y así, y así, y así con todas esas manifestaciones que nosotros llamamos defectos. Hay gente que es muy controladora, muy nerviosa, muy histérica, muy negrera, se podría decir, muy pesada, porque a todas las personas la anda controlando y la anda rectificando y la anda criticando. ¿Ya? ¿Qué es lo que ¿Verdad? hay detrás? A lo mejor un ansia de perfección, un ansia de querer que las cosas funcionen bien, un ansia de cambiar al mundo y todo eso es muy bonito, es muy bueno. La persona tiene que entender por qué lo codificó mal. Lo codificó de una manera así como muy, como digo yo, muy controladora. Ahí hay un miedo, ahí hay algo. Pero la esencia, porque si esa persona logra transmutar, logra corregir esa distorsión, esas ganas de mejorar las cosas, de que todo funcione bien, va a continuar. Pero esa persona la va a administrar de una manera sabia, con sabiduría. Pero no se va a cortar ya la esencia de lo que está detrás de esa manifestación fea. Eso podría decirle y bueno, después podemos seguir hablando de ese tema que tiene que ver más con las manifestaciones del ego, que también es un poquito, tiene que ver con lo que hemos estado viendo, pero entramos ahí en el tema que hablaba Alejandro de la gnosis. Así que nos vemos la próxima semana. Yo voy a publicar el día y que estén todos muy bien y nos vemos. Agradecido, Miguel. Chao. Ya, Miguel, Gracias, bueno, Miguel. después te mando un mensajito. Ah, sí, pues Gracias, que estés muy bien. mira, Alejandro, mañana nos comunicamos. Ya, ya. Es Que que era esté por ver la lámina esa después que si me la podía enviar después la ya, lámina que para echar una miradita. hablamos. Ya, que estés muy bien, namaste. Chao, Ya, muchas gracias. Gracias. Y chao.